buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Toni Marí, nacido en Ibiza en el año 1956. Él es habitante del municipio de San Juan y actual alcalde. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, le queríamos hacer la pregunta de cómo y con qué frecuencia acudía usted a la ciudad de Ibiza y más o menos el tiempo pues, que se podía llegar a tardar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Efectivamente, soy del municipio de Sant Joan de Labritja, antes San Juan Bautista. Y la verdad es que, claro, mis primeros recuerdos de mis visitas a Ibiza me tengo que remontar muchos años atrás. ¿Con qué frecuencia? Hombre, la verdad es que del norte de Ibiza, a 20 y tantos kilómetros de la ciudad, pues tampoco bajábamos con mucha frecuencia, pero por lo menos 3, 4, 5 veces al año pues bajamos de Ibiza, o bien para ir al cine, o bien y sobre todo para comprarnos ropa, porque claro, las principales tiendas estaban en la ciudad de Ibiza. Estoy hablando de mis primeros recuerdos, pues serían de los años 60, 62, 63, que es pues cuando bajaba con mis padres y lo que digo, ¿no? Íbamos a comprar fundamentalmente. ¿Cuánto tardábamos? Pues yo ahora con exactitud no lo sabría precisar. Yo creo recordar que alrededor de una hora y cuarto aproximadamente es lo que tardaba el autobús, porque nosotros bajábamos en autobús regular de línea, el autobús de línea regular de San Juan a Ibiza, una hora y cuarto aproximadamente. Pero claro, hay que tener en cuenta que este autobús hacía muchísimas paradas. Ya después fue a finales de la década de los 60 cuando yo empecé a bajar a Ibiza con más frecuencia, con muchísima más frecuencia. Fue sobre todo cuando me matriculé en el Instituto Santa María de Ibiza, que por cierto era el único instituto de bachillerato que había en Ibiza. Estaba ubicado donde está actualmente el Santa María, aunque el edificio se reconstruyó hace 15-20 años. El emplazamiento es el mismo, pero el instituto ha cambiado. Entonces seguía bajando con la línea regular de autobuses. Eran autobuses un tanto más modernos y entonces tardábamos algo menos de una hora. ¿Sí? Y entonces ya es cuando tengo unos recuerdos más fuertes de esto, de bajar a Ibiza y sobre todo de estar en el instituto, etcétera, etcétera. Entonces, si comparásemos cuánto se tardaba antes y actualmente, podríamos decir que ha habido un gran cambio. Evidentemente es mucho más rápido. También es cierto que la carretera ha mejorado considerablemente y también que los vehículos son vehículos más modernos, vehículos más rápidos. Yo creo que ahora un autobús de San Juan a Ibiza tarda 35 minutos aproximadamente, por lo tanto estaríamos hablando de la mitad del tiempo aproximadamente. Pero repito, es que en todos estos años la situación ha ido evolucionando mucho en todos los sentidos, en el sentido de infraestructuras, pero también en el sentido de vehículos, ¿no? ¿Y qué cambios ha podido usted apreciar después del boom turístico en la ciudad de Ibiza? Bueno, yo también aquí haría una diferenciación de los años 60, 70. En los años 60 pues vinieron los primeros hippies a Ibiza. Esto fue una novedad. Fue una verdadera apertura de Ibiza al mundo. Se conocieron otras costumbres, fue una apertura y a partir de ahí pues también se ha ido desarrollando en mayor y menor medida, todo va en función de las épocas en las cuales nos movemos, que ha habido un desarrollo mayor o menor. En todos estos años ha habido el crecimiento turístico, que podemos llamar boom turístico, que se acentuó sobre todo en la década de los 70. Y esto ha sido lo más significativo y ha sido lo que se ha visto un crecimiento, un desarrollo más potente. Donde fue precisamente en esta época, en la década de los 70, que se construyeron la mayoría de los hoteles que existen hoy en día. Por tanto, esto fue un gran paso. Y este movimiento turístico y estos hoteles que se iban construyendo, pues por un lado ha traído todo lo que es la industria turística, incluso
la industria turística de hoy en día, pero por otro lado también ha traído todo lo que ha sido la mano de obra. Mano de obra que por supuesto vino de fuera, no era mano de obra, no había mano de obra en Ibiza para atender a todas estas circunstancias, a toda esta industria, y por tanto tenemos los turistas que venían por un lado y por otro lado la mano de obra que venía en aquellos momentos mayoritariamente de pueblos de Andalucía. Y entonces, ¿usted cómo cree que se beneficia o perjudica Ibiza con estos cambios? Todos los cambios tienen cosas positivas y tienen otras cosas menos positivas o incluso podríamos decir negativas. Si nos remontamos Ibiza, y esto lo digo de oídas, no porque yo lo conociera, en la primera década del siglo XX, en la primera mitad, en los primeros 50 años del siglo XX, incluso los años 50, principios de los 60, Ibiza era una isla maravillosa, aquí ubicada en el Mediterráneo, yo no diría desértica, pero casi desértica. Y después he mencionado el movimiento hippie de los años 60 y después la industria turística, que ha significado un cambio a todos los niveles. Un cambio en cuanto que Ibiza se ha puesto en boga del mundo entero, primero de países europeos y después, me atrevo a decir, del mundo entero. Ha generado muchísima mano de obra y por tanto ha generado una economía muy diferente a la que existía y esto no podemos olvidarlo. Ibiza, estaba diciendo, quería decir antes, cuando he mencionado la primera mitad del siglo XX y los años 50-60, era una agricultura de subsistencia. Aquí no había industria, aquí era agricultura de subsistencia. La gente vivía de sus tierras, de sus campos. Estos campos son pequeños, son poco productivos, las fincas casi son minifundios y entonces pues nada, se trataba de recoger las cosechas para vender lo que se podía y con este dinero comprar lo que hacía falta. A partir del movimiento turístico y del crecimiento turístico se ha creado una economía de escala, se ha incrementado muchísimo la mano de obra y hoy podemos decir que en Ibiza tenemos una industria que es la industria turística. Esto en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo negativo, se ha masificado más, se ha crecido más, estamos agotando más los recursos naturales, etcétera, etcétera. Yo pienso que si preguntáramos a aquella gente, por desgracia muchos de ellos se han fallecido en época de mis padres y toda aquella gente que nació en los años 30, 40 y les pusiéramos sobre la mesa la posibilidad de jugar las dos barajas, el antes o el después, yo pienso que la inmensa mayoría de ellos se inclinarían por la balanza actual, ¿no? Porque no olvidemos que la vida esta de agricultura de subsistencia también era una vida muy dura. Pues bien, pues hemos concluido con la entrevista, así que muchísimas gracias por su aportación y su colaboración. Gracias a vosotras y a vuestra disposición.